Siempre pensé que mi vida con Alberto era un barco sólido que ninguna tormenta podría hundir. Juntos lo construimos, reparamos sus velas y criamos a nuestros dos pequeños pasajeros, nuestro hijo Mario y nuestra hija Olivia. Sus risas eran el viento en nuestras velas y sus sonrisas el sol brillante. Pero un día no fue una tormenta lo que irrumpió nuestro hogar, sino un verdadero tsunami. Alberto llegó tarde a casa, con los ojos vacíos y las manos temblorosas. Me contó que unos socios le habían tendido una trampa, que había documentos que nunca firmó, que millones se habían esfumado en el aire. Su voz no solo estaba llena de dolor, sino de miedo mortal. Estaba al borde no solo de la bancarrota, sino de la prisión, y vi cómo ese miedo lo consumía lentamente. El abogado que contratamos era un personaje escurridizo. Hablaba en acertijos. Su mirada se deslizaba por la habitación, evitando el contacto visual. Propuso algo que sonaba absurdo, pero que, en nuestra desesperación, parecía la única salida. Dijo que si uno de nosotros asumía la culpa, el tribunal sería más indulgente. Explicó que Alberto, como figura principal en el caso, corría el riesgo de recibir la sentencia completa, pero yo, su esposa, como simple cómplice, podría salir con una simple reprimenda. Y en ese momento, cuando dijo esas palabras, vi un destello de esperanza en los ojos de Alberto, y luego volvió a bajar la mirada. Sentí que mi corazón se encogía de lástima y amor. No podía permitir que su vida, su futuro, su reputación fueran destruidos. Creí que era solo una medida temporal, que rápidamente lo solucionaríamos todo y yo volví a casa. El abogado dijo que no tardaría más de un año. 7 meses como máximo, dijo con una sonrisa casual. Le creí. Creí que nuestro amor era más fuerte que cualquier problema. Creí que nuestros hijos me estarían esperando y que Alberto mantendría viva nuestra llama familiar. Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. Un veredicto espontáneo. 5 años. No recuerdo haber escuchado esas palabras, pero están grabadas en mi memoria como pedazos de cristal. Solo recuerdo la cara de Alberto, sus ojos llenos de desesperación, y mi propio corazón, partiéndose en pedazos. Pasaron 5 años y aquí estoy de nuevo, libre, pero no soy la misma mujer que era. Durante esos años, olvidé cómo vivir, olvidé cómo reír. Me paré en el umbral de nuestra vieja casa, que ahora se sentía ajena. Esperaba que la puerta se abriera, escuchar la risa de los niños, sentir el abrazo de Alberto. Pero escuché la risa de un extraño y vi un hombre diferente en la puerta. Mi corazón se congeló y la voz del abogado resonó en mi cabeza. 6 meses como máximo. Pero habían pasado 4 años, y me di cuenta de que en esos 4 años no solo mi nombre había cambiado, sino toda mi vida. Congelada en el lugar, sentí que todo mi mundo se reducía en un solo punto: la placa con un apellido desconocido. Mi hogar, mi vida. ¿Fue todo esto solo un error? Apreté los puños y di un paso hacia la puerta, pero justo en ese momento se abrió, y una mujer apareció en el umbral, sosteniendo un bebé. Nuestras miradas se encontraron, y en la suya vi lo que me rompió por completo: reconocimiento y miedo. Ella sabía quién era yo. Sus manos temblaron y rápidamente cerró la puerta de golpe, como si fuera un fantasma no invitado del pasado. Como si me hubieran cortado las piernas, me hundí en los escalones del porche. Todos los recuerdos, todas las promesas de Alberto, todas mis esperanzas de que él me hubiera estado esperando se convirtieron en polvo. Mis manos temblaban. No podía creer que él pudiera hacer esto. 4 años. Le di 4 años de mi vida, mi libertad, mi dignidad. ¿Y para qué? ¿Para que construyera una nueva familia sobre las ruinas de la nuestra?
Cerré los ojos tratando de alejar ese pensamiento, pero se deslizó en mi mente como una serpiente. De repente, un dolor nuevo y más agudo me atravesó. Los niños. ¿Dónde estaban? ¿Qué pensaban de mí? ¿Sabían por qué me había ido todos estos años? Corrí hacia el hogar donde habían pasado su infancia y donde había dejado mi alma. Me imaginé a ellos corriendo hacia mí, sus manitas envolviéndome. En cambio, vi a dos adolescentes, a quienes apenas reconocí, saliendo de la entrada. Mario, mi chico, había crecido más alto y más serio, y Olivia, mi chica, se había convertido en una hermosa joven. Pasaron a mi lado sin notarme, sin reconocerme. Traté de llamarlos, pero solo un sonido áspero escapó de mi garganta. Me quedé ahí como una estatua viendo a mis hijos alejarse de mí sin una segunda mirada. En ese momento me di cuenta de que no solo me habían dado la espalda, me habían olvidado, y eso fue mucho más doloroso que la prisión. Había renunciado a mi libertad para salvar a su familia. Pensé que me estarían esperando, pero simplemente me habían borrado de sus vidas, y sentí que mi alma moría. Sentí como si hubiera entrado en un infierno donde todo lo que amaba se había desvanecido, y me quedé sola en este mundo frío y ajeno, con los pedazos destrozados de mi corazón en mis manos. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada en la acera, agarrando una vieja y gastada llave de un hogar inexistente. Mis piernas se sentían como plomo y un viento rugía en mi cabeza, barriendo los últimos vestigios de mi cordura. Caminé por las calles que una vez fueron mías y vi rostros desconocidos, casas extrañas, una vida ajena. Traté de llamar a Alberto, pero su teléfono estaba desconectado. El número que conocía de memoria ya no existía. Traté de contactar a viejos amigos, pero nadie respondió. Era como si hubiera muerto para este mundo. Y entonces, en uno de esos días, en la puerta de la casa de un extraño, me encontré con mi examiga Celia. Me miró con tanto horror como si hubiera visto un fantasma. Traté de sonreírle, pero la sonrisa parecía quedarse atascada en mi garganta. No me invitó a pasar. No me abrazó, no me dijo una sola palabra de consuelo. Solo bajó la mirada y me lo contó todo. Me dijo que Alberto no podía soportar lo que yo había hecho, que no podía lidiar con nuestra separación y decidió empezar de nuevo desde cero. Me dijo que les había dicho a los niños que yo estaba muerta, que había muerto en un accidente de carro mientras salvaba a alguien. Me dijo que se había casado con otra mujer, la misma que me había recibido en la puerta, y que tenían un hijo juntos, y que ahora era un padre feliz y un esposo cariñoso. Escuché sus palabras y sentí como si la tierra se estuviera abriendo bajo mis pies. Mi corazón, que ya estaba roto, ahora se convirtió en polvo. No podía creer que él pudiera hacer algo así. No solo me traicionó a mí, traicionó nuestro amor, a nuestros hijos, a nuestra familia. Me borró de su vida sin dejar ni siquiera una sombra. Dejé la casa de Celia con el corazón aún más vacío. Caminé por las calles tratando de comprender todo lo que acababa de escuchar. Quería gritar, pero no pude. Quería llorar, pero no había lágrimas. Me sentía engañada, traicionada, usada. Había entregado mi libertad, mi vida, mi alma, y en cambio obtuve mentiras y traición. Y ahora estaba parada en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. A un lado estaba el camino de la venganza, el deseo de contarle a todos la verdad. Al otro lado estaba el camino del perdón, el deseo de dejar ir el pasado y empezar de nuevo. Pero no sabía cuál elegir. Pasaron unas semanas. El ajetreo de la ciudad ya no me parecía ajeno. Se había convertido en mi nuevo hogar. Dejé de buscar viejos conocidos, viejas calles, mi antiguo yo. Me di cuenta de que el pasado se había ido y no podía recuperarlo. Dejé de llorar, dejé de estar enojada, simplemente estaba viviendo. Y un día, sentada en un banco del parque, viendo a los niños jugar, vi una niña pequeña que me recordaba tanto a mi hija Olivia
Estaba sentada sola, observando con tristeza a los otros niños. En ese momento no sentí lástima, sino algo más, algo olvidado hace mucho tiempo. Me acerqué a ella, me senté y comenzamos a hablar. Hablamos de su juguete favorito, sus sueños, su helado favorito. Sentí que algo se descongeló en mi corazón y me di cuenta de que el mundo no era tan cruel como había pensado. Me di cuenta de que había bondad y compasión en él y que yo podía ser parte de esa bondad. Me di cuenta de que mi vida no había terminado a esos 4 años. Acababa de comenzar. Regresé a la pequeña habitación que había alquilado. Tenía pocos muebles pero mucha luz. Saqué un viejo cuaderno de mi mochila, uno que había guardado en prisión. Estaba lleno de poemas, historias, reflexiones sobre la vida, el amor y la traición. Me senté y los releí y de repente se me ocurrió una idea. Podía escribir. Podía escribir sobre mi vida, mi amor, mi dolor. Podía contar mi historia para que otras personas no cometieran los mismos errores que yo. Podía ayudarles a encontrarse a sí mismas. Mis manos dejaron de temblar y una chispa apareció en mis ojos. Sentí una nueva esperanza comenzando a crecer dentro de mí. Una esperanza de que podría empezar de nuevo desde cero, sin olvidar el pasado, pero sin vivir en él tampoco. Me di cuenta de que mi historia no era sobre la traición, sino sobre la fuerza, la resiliencia y el coraje. Y entonces me hice 3 promesas. Recuperaré a mis hijos. No sé cómo ni cuándo, pero haré todo lo posible para que conozcan la verdad y me amen de nuevo. Seré financieramente independiente. Ya no dependeré de nadie. Construiré mi propia vida y tendré éxito.